Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día para que podamos adorar a nuestro Dios juntos y podamos creer por sus milagros. ¿Qué tal si en tu casa levantas tus manos y oramos juntos? Gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Jesús, tu palabra dice que tú pagaste, Señor, por nuestra enfermedad, por nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra libertad, Señor. Y creemos, oh Dios, que en ti somos libres y que hoy vamos a ver milagros, Señor, en nuestras vidas, ahí en las casas, en los hogares, Señor. Oramos por sanidad, por milagros, Señor, por lo que viene de ti, Señor. Que en el cielo sabemos, Señor, que no hay enfermedad ni dolor. Gracias, Jesús. Te adoramos, oh Rey, y queremos declarar eso con fe en este día, día de milagros, Dios. Gracias, Jesús. El cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser y no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Y no desmayará mi fe. No desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está Vamos, iglesia, lo cantamos juntos. Decimos: día de milagros es hoy. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. día de Milagros es hoy. Y el cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser y no desmayará mi fe. no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. No desmayará mi fe. No desmayará Dilo, mi confianza en ti. Confianza está en ti, oh Mi Dios. confianza está en ti. Y día de milagros es hoy. Levanta tus manos, dilo. Día de milagros es hoy. Eso es. Y día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Y para el que espera solo por ti, y
de milagros es hoy. Tú estás sanando, Rey. Tú estás trayendo libertad, Señor. Creemos en ti, oh Dios. Tu espíritu nos llena. Tu espíritu nos sana, Dios. Tu espíritu nos está llenando y trayendo libertad. Trae vida, Dios, trae vida, trae vida. Trae vida. Oh, trae vida, trae vida, trae vida. Llena nuestras casas, Señor. Llena nuestras habitaciones. Llena nuestros lugares con tu presencia. Con tu presencia. Con tu presencia. Iglesia, eleva tus manos y disfruta de la presencia de Dios en tu hogar. Disfrutamos de tu presencia, Dios, de tu presencia que restaura, que libera. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Día de milagros es hoy. Por última vez, dile, iglesia. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Declarar una vez más. Y día de milagros es hoy. ¿Qué tal si recibimos con un fuerte aplauso también a los que reciben su discipulado desde sus casas? Sean todos bienvenidos, les esperamos en casa del Padre. Si usted quiere ponerle un título a este discipulado, yo lo he llamado árbol cortado. Usted mira que tiene que ver esto con generosidad. Bueno, ahí vamos a ir construyendo en el camino y va a ver que tiene mucho que ver. Pero si le quiere poner un título, usted está tomando nota, sabes que en los discipulados venimos a aprender y hay que escribir para luego meditar y poder practicar. Yo le pondría árbol cortado. Job capítulo 14, el libro de Job en su capítulo 14, versículos 7 al 9, es un texto fantástico para creer en este tiempo que te llena de esperanza. Dice la Escritura, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Diga conmigo esperanza. Dice, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. En estos días, yo no sé a cuántos les ha sucedido como a mí, pero yo llevo días, semanas y meses intentando volver a tener la figura esbéltica que tenía cuando tenía 18 años. Entonces me he propuesto, he ido al gym, he tomado batidos de Herbalife, he hecho un poquito de todo, pero me he dado cuenta que aunque calmaba mi conciencia, no conseguía mis objetivos. No sé si a usted le ha sucedido que ha querido bajar de peso. ¿Alguien aquí ha querido bajar de peso en algún momento? Y es mi experiencia. Mira, Rudy, levanta la mano, ¿verdad?
Rudy, se trata de bajar de peso, no de subir de peso. Entonces, esta es mi experiencia, no tiene por qué ser la suya. En mi experiencia me he dado cuenta que yo necesitaba ser discipulado por gente profesional en el área. ¿Por qué? Porque iba al gym y me reventaba en el gym, hacía cardio, pecho, abdomen, espalda, brazos, pero luego comía como que no hubiera un mañana, ¿verdad? Y al final engordaba más de lo que perdía. Y tuve que ir y ser discipulado, formado, ayudado por gente profesional en la materia. Una de las cosas que yo me fijo, imagínate que vas a pedirle a alguien que te ayude para bajar de peso, pero esa persona que te va a asesorar cómo bajar de peso, pues tiene unas libritas de más, ¿verdad? Como que no se siente muy confiable, ¿cierto? Entonces, con mi familia fuimos a un nutricionista, pagamos, evidentemente, los pastores pagamos para que nos ayuden también, no nos dan todo por la cara, por la face, por ser pastor, pagamos, y he de confesarles que me está ayudando muchísimo, cambiando mi mentalidad. Uno de los aspectos que he aprendido en este tiempo es que no se necesita dejar de comer para adelgazar, sino se necesita comer bien, ¿sí? Y comer sano y comer saludable, porque yo no quería una dieta de esta que estás todo el día con los colmillos por fuera medio muerto de hambre, sino yo quería algo pues que me alimentara, porque a su pastor le gusta comer, a mí me encanta comer. Yo creo que comer es un don. Aquí veo algunos rostros que tienen cara de que les gusta comer bien también. Creo que comer es un don de Dios. Pero yo le hice una pregunta trampa a mi nutricionista, y le hice una trampa y dije, bueno, quiero hacerle una pregunta antes de irme. ¿Usted cree que hay un día a la semana que yo puedo cometer un pecadillo? Usted sabe, saltarme la dieta y comer un poquito lo que yo quiero, pero los demás días yo vuelvo y como lo que corresponde, ¿verdad? Y él me miró a la cara con un rostro serio y me dijo, no. Me dijo, no, no puedes. Y yo le dije, vale, si usted lo dice, usted manda. Yo estoy a la orden. Y él me dio una explicación muy sabia. Me dijo, mira, Juanma, lo que sucede es que un día malo puede echar a perder 6 días buenos. Entonces le dije, tranquilo, no voy a cometer ningún pecadillo, voy a hacer lo que usted me está asesorando. ¿Por qué le digo esto? Porque seguramente todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias de haber evidentemente perdido algo, perdido a alguien, y el deseo en nuestro corazón de en este año 2021 poder recuperarlo. ¿Verdad que sí? Hemos podido perder recursos, oportunidades, emprendimientos, y seguramente el deseo de nuestro corazón es recuperarlo. Pero lo primero que quiero decirte en esta noche, querido amigo y querida amiga, es que para poder hacerlo tenemos que dejarnos discipular. Se lo voy a volver a repetir, porque si usted tiene la actitud que yo tuve frente al nutricionista, de voy a hacer un día lo que me da la gana y 6 días voy a hacer lo que usted me dice, al final sus objetivos no van a ser alcanzados. Así que mira al que tienes a la par y dígale, si usted quiere recuperar lo que un día fue cortado, necesitamos un plan de obediencia. ¿Está de acuerdo conmigo hasta aquí? ¿Qué es lo que sucede? Venimos al reino y muchos de nosotros hacemos 6 días buenos, pero luego tenemos nuestro día malo. Y evidentemente eso medio calma nuestra conciencia, pero termina el año y el árbol sigue cortado y la copa no ha crecido. Y yo creo que este año Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Esta palabra viene después de un tiempo de oración y meditación donde vi este árbol cortado por su tronco, pero la buena noticia es que nadie había cortado sus raíces. Y cuando no han cortado tus raíces, aunque te hayan cortado algo, prepárate, porque en Dios puede volver a reverdecer. Mira al que tienes al lado y dígale, tengan mucho cuidado, que no vayan a cortar las raíces.
y nuestra raíz es Jesucristo. ¿Sí? Te pueden cortar el empleo, te pueden quitar economía, te pueden incluso robar clientes o un emprendimiento, pero el día que te cortan la raíz, ese árbol ya no tiene esperanza. Por eso es importante que tengamos raíces. Y aquí hay algo que me llama la atención, porque dice: cuando el árbol percibe la frescura de las aguas, dice la Escritura, se lo voy a volver a leer, dice: al percibir el agua reverdecerá. Es interesante para los que estamos tomando nota. Lo primero que quiero decirte es que para poder reverdecer en este tiempo, nuestros grupos, nuestra economía, emprendimientos, familias, no debemos de enfocarnos en lo que nos han cortado, sino poder poner nuestra mirada en el agua que representa su bendición. La gran mayoría de la gente que vive lamentando lo que perdió nunca podrá ver la recuperación en su vida. Ya lo perdimos, muy bien, adquirimos sabiduría, aprendimos cosas nuevas, abramos nuestro corazón a lo que Dios tiene, obedezcamos su palabra, porque yo creo que la temporada que viene es mejor incluso que aquella donde tuvimos algo y luego lo perdimos. Así que dile al que tienes al lado: no te desesperes por lo que perdiste, enfócate en el agua. Y el agua representa su presencia, pero también representa su bendición. Aquí no importa si se cortó el árbol por culpa del diablo, por culpa de la diabla, yo cometí una mala decisión. Sí, ahora aprendo, soy humilde, adquiero sabiduría y tomo decisiones para que en el futuro nadie me corte lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, quiero que me preste atención, porque aquí hay algo muy interesante. Cuando dice percibir, no solo se refiere a saborear, sino también se refiere a oler y respirar. Cuando nosotros componemos este texto, lo que el escritor inspirado por el Espíritu nos enseña es que no solo cuando el árbol toca el agua o el agua toca el árbol, sino cuando el árbol huele el agua, ya, aunque ésta no haya venido, empieza a reverdecer. O sea, es interesante poder verlo en el mundo espiritual de esta forma. Hay gente que por vivir oliendo, por así decirlo, las malas noticias, lo negativo, lo que tiene que ver con la muerte, no podían ver resucitar lo que deseaban. No sé si te recuerdas de la historia de Marta y María. Cuando Jesús va a resucitarlo, la Biblia dice que Marta, si mal no recuerdo, dice: Señor, pero ya lleve. Está enfocada, su fosa nasal está respirando olor a muerte, y por estar oliendo a muerte, su hermano todavía no ha resucitado. Pero es interesante poder ver, como dice la Escritura, que cuando el árbol percibe, empieza a obtener ese aroma de que el agua viene. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente estamos en verano y empieza a oler a tierra mojada? ¿Le ha sucedido alguna vez y anuncia que viene una tormenta de verano? ¿Te ha pasado? ¿Sí? Cuando el árbol empieza a oler su bendición, aunque todavía no la ve, cuando el árbol empieza a respirar su promesa, su palabra, en ese mismo momento empieza a reverdecer. Así que mira al que tienes al lado y dile: si logras oler lo bueno y no vivir oliendo lo malo, prepárate, porque este año vamos a reverdecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: este año vamos a reverdecer. Amén. Amén. Ahora tenemos que dejar esos argumentos de lo que hemos perdido como Marta y empezar a creer que en Él vamos a tener tiempo de recuperación. Amén. Ahora quiero que me preste atención, porque hay algo muy interesante. La primera buena noticia que tengo en este día está en Juan capítulo 7, versículo 37, porque este árbol aparentemente depende de un agua externa. ¿Está de acuerdo?
Pero Juan capítulo 7, versículo 37 me da una buenísima noticia para cada uno de nosotros que somos creyentes. ¿Cuántos creyentes hay acá? A ver, ¿cuántos creyentes vinimos en esta noche? ¿Cuántos creyentes hay en sus casas? Mire la buena noticia. Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa? Ahora que tú y yo somos creyentes, el agua que necesitamos para que reverdezcamos no es un agua externa, es un agua interna. ¿Cuál es la buena noticia? Que en Cristo Jesús, para que tu casa se levante, para que nuestro grupo se multiplique, para que nuestras empresas prosperen, no dependemos de lo externo, sino dependemos de aquel que está en nuestro corazón. Gracias por ese aplauso, Lucy. Sigue diciendo la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Quiero hacer una pregunta: ¿cuántos hemos creído en Él? Entonces usted tiene al Espíritu de Dios en usted. Se lo voy a volver a repetir. La pregunta: ¿cuántos hemos creído en Él? Entonces tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios son esos ríos de agua viva que cuando el árbol percibe esa agua, reverdece y crece. El diablo se equivocó el día que te quiso cortar el tronco, pero no acabó con tus raíces. Así que levante su mano y diga conmigo: en este 2021 yo voy a reverdecer. Amén. Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto me llama muchísimo la atención. Quiero que me preste atención a esto. Jesús hace esta declaración en medio de una fecha y una fiesta muy típica y alegre para los judíos o para el pueblo judío, la cual denominan la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Usted sabe que los judíos celebraban 7 tipos de fiestas al año, y esta era, algunos historiadores dicen que esta era la fiesta más alegre que había de todos. Y una de las costumbres, yo quiero que me ayuden rápido, vengan acá, a ver, Byron, corre, vente tú representando un levita, el que levita la oración, levita el ayuno, levita acá, no te quites la máscara, un levita. A ver, alguien más, ven, Trumata tú acá, pero con un levita con la guitarra. ¿No tienes guitarra, levita? Bien, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? En medio de esta fiesta, allá por el último día, observe esto que es interesante, iba el sacerdote con levitas y con pueblo, e iban caminando en una especie de procesión, y llevaban una jarra, no sé si era como esta, pero es la que me trajo Ana May, llevaban una jarra e iban al estanque, y lo que hacían es que llenaban la jarra de agua. Diga conmigo: agua. Cuando la llenaban de agua, volvían cantando. Vamos, ayúdenme, esto es una procesión, que se hacen ahí quietos. Detrás, sí. Sígame, cuidado que ahí está el río, a veces se van a mojar, Y venían cantando, venían celebrando, pero venían haciendo algo muy interesante. Era tiempo de lluvia, pero venían pidiendo lluvia. Sígame el pensamiento. Ellos venían caminando y venían pidiendo lluvia, aunque era tiempo de lluvia. Aquí va la primera o segunda enseñanza de la noche. Muchos de nosotros pedimos a Dios que mande lluvia cuando estamos en sequía, pero ellos no vivían así. Ellos también pedían lluvia cuando tenían lluvia, porque es diferente que la rueda se mueva de inicio a que la rueda se esté moviendo y tú le pongas un poquito de agua para que no se pare.
No es lo mismo iniciar el movimiento de una rueda, esas ruedas de molino, ¿han visto en esas casas que tienen una rueda y que se mueven por agua? No es lo mismo ponerla en movimiento que echarle un poquito de agua para que no pare. Hay gente que pide a Dios que le bendiga cuando está pasando un mal momento. ¿Por qué no pedirle a Dios y darle gracias por su bendición cuando estoy pasando un mal momento, pero también cuando estoy pasando un buen momento, para que Dios me lleve a más? Y entonces cuando el sacerdote llegaba a las escaleras del templo, lo que hacía con la vasija era vertir el agua desde las escaleras. Y vertía el agua desde las escaleras, ¿sí? ¿Por qué la vertía desde las escaleras? Porque se estaban recordando y estaban clamando Ezequiel 47. ¿Qué sucede en Ezequiel 47? Cuando el profeta tiene una visión y ve como desde el templo empieza a fluir un río que trae sanidad. Empiezan a ver que ese río provoca que haya una multitud de peces y los pescadores empiezan a llenar sus redes. Pero no solamente llenan sus redes, sino que empiezan a contemplar que a la ribera del río, a ambos lados, están creciendo diferentes tipos de árboles con diferentes tipos de fruto. Y entonces en medio de esta fiesta de los tabernáculos están orando, pero están haciendo este acto declarando que lo que fue dicho en Ezequiel 47 va a suceder en su generación. Y es en ese contexto, en este ritual y en esta fiesta donde Jesús se para y dice: señores, hoy se cumple esta palabra. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Diga conmigo: ríos de agua viva. Diga conmigo: ríos de agua viva. Lo que Jesús está diciendo es que a través del Espíritu Santo pudieron cortar lo que sea, pero cuando el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de uno, ese árbol va a volver a crecer, va a reverdecer y su estado postrero será mejor que el primero. Así que mira al que tienes a la par y dígale: ese río, gracias procesión, gracias levita, gracias Juan. Entonces diga conmigo: ese río está fluyendo dentro de mí. Pero hay tres cosas que yo aprendo en esta historia y voy rápido por el tiempo. Número uno, en esta historia debemos y aprendemos que necesitamos ser generosos en búsqueda. Diga conmigo: generosos en búsqueda. Diga conmigo: generosos en búsqueda. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, el agua ya lo tenemos dentro, pero tenemos que aprender a buscarla. Tenemos que aprender a tener comunión con Dios y necesitamos ser generosos en oración. Sígame el pensamiento: un hombre y una mujer que no es generoso en oración jamás será generoso de corazón. Se lo voy a volver a repetir: un hombre o una mujer que no es generoso en oración jamás podrá llegar a ser generoso de corazón. Diga conmigo: generosos en oración. Una de las cosas que aprendí es que ellos pedían por la lluvia, teniendo lluvia. Tenemos que aprender a pedir. La generosidad de oración no solamente tiene que ver con calidad, sino cantidad. La suma de la calidad del tiempo con la cantidad del tiempo me da generosidad de oración. Una persona generosa a la hora de orar le mete calidad, pero le mete cantidad. La gran mayoría de la gente no somos generosos en los desafíos de la vida porque no hemos generado una cultura de oración. En la intimidad con Dios se despierta la verdadera generosidad. El corazón se ablanda, el espíritu de fe se despierta y abrazamos las oportunidades que vienen de parte de Dios. Mira al que tienes a la par y dígale: tienes que ser generoso en oración. Vamos, dígale: generoso en oración. Una vez más, diga conmigo: generoso en oración. Tiene que ver con calidad y con cantidad. Yo no soy generoso en oración cuando le doy a Dios cualquier tipo de oración. Yo me he encontrado con personas que dicen: pastor, yo oro y leo la Biblia, pero cuando voy en el metro para mi trabajo, cuando vengo en el autobús del trabajo para mi casa. No, eso puede ser cantidad, pero no es calidad.
Porque cuando yo tengo una cita con alguien importante, cuando yo voy a tener un tiempo de oración, yo necesito también la calidad de la intimidad. Jesús nos mostró el camino. Bueno, pastor, pero yo lo hago como quiera. Bueno, pero vas a seguir yendo al gimnasio, pero no vas a cumplir tus objetivos. Tenemos que seguir el ejemplo del que es profesional, y el profesional en oración se llama Jesús de Nazaret. Entonces dile que tienes a la par generosidad de oración. ¿Dónde lo dice eso? Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: mas tú cuando ores, dice, si vas a orar lo vas a hacer bien. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Una oración generosa es aquella en la cual cerramos la puerta a las distracciones. Después de 15 años sirviendo al Señor como pastor y 3 años como misionero, me he dado cuenta, señoras y señores, que la gente más productiva en el reino es la gente que más ora. Pero yo no oro para que mi grupo crezca. El objetivo de mi oración no es que mi grupo se multiplique. El objetivo de mi oración es conocerlo a Él. Porque cuanto más lo conozco a Él, más se forma Cristo en mí. Y contra más se forma Cristo en mí, más aprendo a oír su voz. Y cuanto más aprendo a oír su voz, más le obedezco y veo resultados sobrenaturales. Las estrategias son buenas y necesarias, pero la mejor estrategia va a venir del corazón de Dios. Así que mira al que tienes a la par y dígale: número 1, generosidad en la oración. Amén. Si nosotros, ayúdame por favor, si nosotros vamos a diezmar de nuestra economía, quiero hacerle un llamado y un desafío. ¿Por qué no diezmamos de nuestro tiempo? Usted le entran X, 1000, 2000, 3000 y usted aparta el diezmo, aparta sus ofrendas muy bien. ¿Y qué hacemos con las 24 horas que tiene el día? Necesitamos generosidad de oración. Muchas veces cuando oramos, la última expresión es amén, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Oramos por los alimentos. Padre, bendice esta comida que me voy a comer y que no me engorde, en el nombre de Jesús. Amén. Pero mi pregunta es: ¿el amén es a la oración que yo le hago? ¿O el amén es a lo que Dios me habla en el tiempo de la oración? ¿Cuándo termina una oración? ¿Cuando yo termino de hablar o cuando Dios termina de ministrar? Queremos ver resultados sobrenaturales. Queremos ver el árbol volver a crecer, que su copa reverdezca, que nuestro estado postrero sea mejor que el primero. Pero no queremos ser generosos a la hora de estar con Él. Señores, la historia no miente. Dios siempre usó a hombres y a mujeres que fueron generosos en la oración. No está mal leer la Biblia en el bus, pero no es lo idóneo. Lo correcto es que antes de montarte en el bus, antes de ir al empleo, tú y yo podamos cerrarnos, encerrarnos y estar con Él, conocerlo a Él. Contra más lo conocemos a Él, más vamos a conocer lo que hay en su corazón. Contra más conocemos lo que hay en su corazón, más vamos a distinguir su voz. Y cuando yo distingo su voz y me dice: ahora sí, Juanma, tira la red a la derecha, una palabra de Dios, un minuto de Dios, una voz de Dios me va a hacer más efectivo que un año lleno de estrategias y planes humanos. Toda la noche estuvo Pedro
pescando en su sabiduría, en sus fuerzas, en sus estrategias, y no había tenido resultados. Pero cuando oye la voz del maestro, en un minuto, en un instante, tuvo más resultados que en toda una noche de trabajo. Una viuda escucha la voz del profeta, la voz de Dios para su vida, y en un momento logra hacer lo que su esposo en vida no consiguió. Mira el que tienes a la par y diga: generosidad de oración. Un líder de grupo, un discípulo, una persona que sirve a Dios, primero tiene que atender al Señor. Antes de servir a Dios tengo que estar con Él, preguntarle para saber cómo quiere Él que yo le sirva. Pastor, es que hace tiempo que no lo busco. Hace tiempo que no tengo esa generosidad de oración. Hace tiempo que no escucho a Dios. Alguien dijo algo que me llamó la atención. La meta no es leer la Biblia. La meta es que cuando leas la Biblia oigas a Dios. ¿Sabe por qué la gente se cansa de leer la Biblia? Porque no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú y yo leemos la palabra y empezamos a escuchar a Dios, y empezamos a escuchar sus promesas, y empezamos a ser ministrados por el Espíritu Santo, Jesús dijo: jamás volverán a tener hambre y sed. Una persona que tiene generosidad en su búsqueda de Dios jamás se cansa de buscarlo. Número 2, Jesús dijo: el que creyere. Tenemos que ser generosos a la hora de creer. Número 2, generosos a la hora de creer. Escuche esto: es bueno y necesario creer en nosotros mismos, pero es insuficiente para recuperar lo que nos cortaron. Se lo voy a repetir: es bueno y necesario creer en nosotros mismos, pero es insuficiente para que el árbol reverdezca. Y es que tenemos que ser generosos a la hora de creer en Él y de creerle a Él. Ahora, pastor, ¿cómo voy a hacer? Me quedan 2 minutos. ¿Cómo voy a hacer para creer en Él? 2 consejos muy prácticos. Número 1, si creo que Dios es bueno, voy a creer en mi mente y en mis pensamientos que Él tiene buenas cosas para mí. ¿Cómo yo demuestro que estoy siendo generoso a la hora de creer en Él? Cuando dejo que pensamientos de bendición inunden mi cabeza. ¿Por qué levantarme el día pensando que me va a ir mal? Ahí estoy creyendo mal. ¿Por qué no mejor llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, pararme en la palabra y decir: yo en Jesucristo estoy bendecido? El bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida, y hoy, por causa de su bendición, me va a ir bien. El diagnóstico va a ser positivo, negativo si es la prueba, si es el diagnóstico positivo, y Dios me va a abrir puertas que nadie me las va a poder cerrar. Entonces diga conmigo: ser generoso a la hora de creer. ¿Qué es ser generoso a la hora de creer? Pensar bien. Número 2, si Dios ha dicho que va a hacer algo grande contigo, cree en grande. El profeta dijo a su pueblo en el libro de Isaías: no te limites, cree en grande. ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer? En grande. Número 3, el que cree bien, habla bien. El que es generoso en creer es generoso a la hora de hablar. El apóstol Pablo dijo: creí, por lo tanto hablé. El que cree bien
El que es generoso a la hora de creer, es generoso a la hora de hablar de Dios, a la hora de hablar de sus promesas, pero también a la hora de hablar de su creación, a la hora de hablar de otros. Hace unas semanas atrás fui invitado a un grupo WhatsApp de pastores de diferentes partes del mundo. Un amigo en común me hace parte y estoy allá. Y el día lunes había un Zoom con un pastor invitado. Este pastor invitado yo lo vi predicar por primera vez cuando era misionero en Guatemala, hace 18 años atrás aproximadamente. Y la verdad que he admirado muchísimo a este hombre, cómo Dios lo usa desde su sencillez, cómo abre su corazón y ministra el corazón de los líderes y de los pastores. Cuando terminó de predicar, fui tan desafiado que yo mandé un WhatsApp a este grupo. Este pastor no pertenece a ese grupo. Este pastor fue invitado a ese Zoom, pero no pertenece a ese grupo WhatsApp. Yo no pude estar ese lunes, lo escuché al martes. Y después de escucharlo, mando un mensaje y fui generoso en mis palabras. Dije al que preside este grupo WhatsApp: muchísimas gracias por la invitación, por tomar su tiempo para bendecir nuestras vidas. Yo no pude estar el día lunes. Acabo de escuchar el mensaje y he de decirles que Dios habló a mi corazón. Por favor, díganle al pastor invitado de mi parte, yo no he entablado con él conversación, yo no tengo su contacto, díganle de mi parte que gracias. Gracias por abrir su corazón y hablar de parte de Dios al nuestro. Salí del WhatsApp, seguí trabajando. 3 horas después entra un WhatsApp en mi número de teléfono, en mi dispositivo móvil. Es un número extraño, yo no conozco ese número, pero por el prefijo entiendo que es un número que viene de los Estados Unidos. No me va a creer, bueno, sí me va a creer porque le estoy predicando, ¿verdad? Pero me está escribiendo el pastor que predicó en ese Zoom. Pastor, soy el pastor tal. Entonces, horas después, cuando lo vi, le mandé una nota: uy, pastor, qué honor que usted me escriba. Tenemos amigos en común, quiero contarle que esa palabra me bendijo. Muchísimas gracias por dejarse utilizar por el Señor. Y al final él me manda una nota, la leí esta mañana, la oí esta mañana, la mandó en la madrugada y me dice: Juanma, quiero que sepas que cuando vaya a España te voy a contactar para que podamos cenar juntos, y si la agenda lo permite, me encantaría poder predicar al liderazgo de tu iglesia. Mira al que tienes al lado, dile: tenemos que ser generosos a la hora de hablar. ¿Qué no es ser generoso a la hora de hablar? Hablar bien de ella delante y hablar mal de ella detrás. Eso no es ser generoso, eso es ser hipocresía. No coincide lo que hablo en el secreto con lo que hablo en el público. Pero cuando en el secreto está alineado con lo que hablas en lo público, cuando tú y yo somos generosos a la hora de creer y a la hora de hablar, Dios trae conexiones divinas sobre tu vida. Diga conmigo: generosos a la hora de creer. Y por último, porque se me fue el tiempo, la pastora habló mucho, generosos de gratitud. Tenemos que ser generosos a la hora de ser agradecidos. Pastor, pero yo quiero ver reverdecer mi árbol. Hágalo a la forma de Dios, no a la nuestra. No, pero por un día tu conciencia se va a tranquilizar, pero tus objetivos no se van a conseguir. Salmo capítulo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. No se trata solo de decir gracias, sino de demostrar nuestra gratitud con generosidad.